He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Wally. Sayonara, baby. Bueno, pues toca continuar con nuestro especial sobre inteligencia artificial. En el primer capítulo te conté qué es y cómo funciona la inteligencia artificial y también te hablé un poco de su historia y de cómo hemos llegado hasta aquí y nos quedamos justo a las puertas de hablar de las superinteligencias, que aún no te he contado lo que son, pero así como nombre molan, ¿no? Pues precisamente sobre qué son y las implicaciones positivas y también las negativas que pueden tener a corto y sobre todo a largo plazo es de lo que te voy a hablar en este segundo capítulo. Eso sí, si no has escuchado la primera parte vas a estar un poquito perdido, así que ya sabes. ¡Corred, insensatos! Sí, acabo de hacer un homenaje al Señor de los Anillos. Ese es el nivel de friquismo. Y ahora sí, sin más dilación, empecemos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En el capítulo anterior te hablé de escenarios en los que la inteligencia artificial impacta en nuestro mundo, pero de una manera más o menos sencilla de imaginar y de entender. Primero con inteligencias débiles que se encargan de tareas muy específicas y después imaginando cómo serían las inteligencias de nivel humano. Todas ellas pueden mejorar lo que hacemos ahora mismo, sin ninguna duda, y también pueden acelerar nuestro desarrollo tecnológico e incluso transformar mucho del mundo tal y como lo entendemos. Pero, dentro de lo que cabe, no significarían un salto adelante que no pudiéramos comprender. Sin embargo, lo que viene a continuación es mucho más radical o mucho más loco, si lo prefieres. Y de hecho, mucho de lo que te voy a contar te va a sonar directamente a ciencia ficción, y quizás lo sea, tal vez no se cumpla nunca, pero mientras me escuchas intenta recordar al menos que lo que te voy a contar son las teorías y las proyecciones de científicos reales y de pensadores reputados, no de 4 zumbados que se creen todo lo que sale en el programa de Iker Jiménez. Te lo digo porque a veces te va a sonar un poco a cuarto milenio. Pero bueno, volvamos a donde nos quedamos en el capítulo anterior. Estábamos como idiotas viendo pasar a la inteligencia de las máquinas desde el andén de la inteligencia humana. Porque, claro, si las máquinas empiezan a investigar y las programamos para enseñarse a sí mismas a ser más inteligentes cada vez, este es un proceso que no tiene final. Ante este panorama, las primeras preguntas que debemos hacernos son 1. Si realmente va a suceder algún día y 2. ¿Cuánto falta hasta que pase?, ¿no? Pues, como te decía en el capítulo anterior, hay opiniones de todos los colores, pero hay algo en lo que, en general, están de acuerdo la mayoría de los autores, y es que la inteligencia artificial general, la de nivel humano, llegará algún día. Es cierto que hay diversas opiniones respecto al cuándo, pero para que te hagas una idea, más o menos el 60% de los investigadores lo marcan en alguna fecha anterior a 2050, y ese porcentaje sube hasta el 87% si hablamos de 2100. De todas formas, en realidad la pregunta realmente importante no es ni siquiera esa. No importa tanto si tardamos 15 o 40 o 100 años, me da igual, en alcanzar la inteligencia artificial general, sino que lo que importa es que, según muchos autores, el siguiente paso, la superinteligencia, pasará casi de inmediato. Porque cuando una máquina supere a Einstein, quizá le lleve, no sé, 1 hora superar sus teorías y crear una nueva teoría general de la física que unifique la relatividad y la mecánica cuántica, qué sé yo. Y sobre esa teoría a lo mejor le lleva 90 minutos hacerse 170.000 veces más inteligente que los humanos. Y como tendrán más inteligencia cada vez, los saltos hacia adelante serán cada vez más grandes y más rápidos. Y la diferencia con la inteligencia humana será también más grande, claro. Y por eso es básicamente imposible que anticipemos el resultado de lo que una superinteligencia artificial significaría. Vaya obvio, ¿no? Pues espera, que hay más. Las implicaciones de convivir con algo miles de veces más inteligente que nosotros son tremendas para bien y para mal. En el momento en el que las máquinas tomen el control de la investigación, simplemente porque lo hagan mejor que nosotros, vamos a vivir una especie de viaje al futuro. Piensa en todo lo que la humanidad podría haber descubierto por sí misma en ausencia de inteligencia artificial a lo largo de toda su historia. Curas para el envejecimiento, la colonización del espacio o nanorobots que puedan autorreplicarse. Todas esas cosas que salen en la ciencia ficción pero que son físicamente posibles, al menos en teoría, las tendríamos en nuestro planeta en un tiempo muchísimo menor que el que habríamos tardado nosotros solos en desarrollarlas, básicamente porque quienes investigarían serían cientos de miles de veces más inteligentes que nosotros.
Pero el problema es que pronto estaríamos en tal nivel de desigualdad de conocimiento y de inteligencia que cualquier cosa que las máquinas inventaran nos sería simplemente imposible de entender. Para nosotros, cualquier creación de una superinteligencia artificial sería tan incomprensible como lo es para un mono, o peor, para una hormiga, nuestra propia inteligencia y todo lo que hemos conseguido a lo largo de la historia de la humanidad. El cambio puede ser absolutamente brutal. Mientras que a la evolución le llevó millones de años generar al animal más inteligente sobre la Tierra, si alcanzamos una inteligencia artificial general apenas unos años después, o quizás décadas, o tal vez siglos, da igual, aparecerá una entidad tan abrumadoramente superior a los humanos que simplemente cambiará la escala. Y en esa escala, comparados con esa entidad, humanos y hormigas seremos prácticamente indistinguibles. Y si algo nos ha enseñado el paso del ser humano por la Tierra es que la inteligencia significa poder. En teoría podríamos dejar de ser la fuerza más poderosa de nuestro planeta y lo serían entonces las máquinas superinteligentes. Y lo que harán será optimizar el planeta para un objetivo concreto, aquel con el que hayan sido programadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que les pedimos o las cosas se nos pueden ir de madre. En el fondo, la superinteligencia artificial puede ser como la historia del rey Midas, que consiguió un poder maravilloso. Convertía en oro todo lo que tocaba. Un poder maravilloso hasta que tocó a su hija y la mató, convirtiéndola en oro. O hasta que intentó comer y su comida se transformó en oro también. Así que, por si acaso, más nos vale tener cuidado. Según Nick Bostrom, seguramente la única solución a este problema es enseñar a las máquinas a aprender sobre nuestros valores y a comportarse de acuerdo a ellos. Y a hacerlo antes de estar en condiciones de tener una máquina con inteligencia humana, por supuesto, porque no vaya a ser que nos dé por hacer algo muy humano y la pongamos en marcha sin tener unos mecanismos de control apropiados porque nos pueda la curiosidad. Esa tarea, precisamente conseguir los mecanismos de control adecuados y guiar a la superinteligencia hacia un futuro acorde a nuestros valores, puede ser lo más importante que hagamos en nuestra historia, porque para muchos autores esto solo puede acabar en dos escenarios, el paraíso en la Tierra o la extinción absoluta de los humanos. Sé que suena muy extremo, así que voy a volver a recurrir a Bostrom para explicarte esto. Según él, en realidad, todos los posibles resultados pueden agruparse en dos conjuntos de escenarios, los que significan que todo va a ir muy bien y los que significan que todo va a ir muy mal. Bostrom lo explica así. A lo largo de la historia hay una ley inexorable que ha dominado la vida en la Tierra. Todas las especies acaban extinguiéndose. Y esto ha sido cierto para el 99,9% de las especies que han poblado nuestro planeta. El resto, obviamente, somos las que estamos vivas ahora mismo. Es como si todas las especies caminaran por una rama, la rama de la mortalidad, de la que en un momento dado caen y a la que nunca pueden volver a subir. Para él, la extinción es lo que se llama un estado atractor. Una vez que se resbalan y se caen de la rama, nunca pueden salir de su extinción. Pero para Bostrom hay otro estado atractor al que simplemente nunca hemos llegado ninguna especie, la inmortalidad. Si algún día la alcanzamos, nos haremos inmunes a la extinción. Y para él, la superinteligencia artificial es una fuerza de tal magnitud que puede sacarnos de la rama de la mortalidad en cualquiera de las dos direcciones, hacia la extinción o hacia la inmortalidad. Esto me recuerda a un conocido periodista deportivo que dijo una vez que sobre el árbitro hubo diferencia de opiniones. Unos se acordaron de su padre y otros de su madre. Pues con la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad pasa algo similar. Casi nadie cree que vaya a tener un impacto neutro y que no empeorará ni mejorará sensiblemente nuestras vidas, sino que están los que creen que va a suponer una especie de paraíso en la Tierra y los que piensan que va a ser nuestra destrucción. Pero como nadie puede asegurar qué pasará, vamos a dedicar unos minutos a repasar qué significa exactamente cada uno de estos escenarios. Empecemos pensando en positivo y veamos todas las cosas buenas que la revolución de las máquinas nos puede traer. Hay muchísimos investigadores, pensadores, empresarios y líderes de todo el mundo que están entusiasmados con el futuro que la inteligencia artificial nos va a traer. Claro, que también hay mucha gente que piensa que están locos y sobre todo que su entusiasmo les ciega y no les permite ver los efectos negativos que puede tener. Pero de eso hablaremos después. De momento te recomiendo que dejes a un lado tu escepticismo porque muchísimo de lo que te voy a contar ahora te va a sonar a ciencia ficción directamente. Pero recuerda el ejemplo que te contaba al principio de este especial, en el capítulo anterior. Para alguien de 1750, nuestro mundo actual es simplemente brujería. Seguramente el mayor exponente de esta confianza ciega en la inteligencia artificial es Raymond Kurzweil, de quien también te hablé en el capítulo anterior. Antes de seguir con sus predicciones, déjame decirte que Kurzweil no es un zumbado cualquiera. Es más, seguramente sea una de las personas más brillantes de nuestra época. Él nació en 1948 y a los 15 años escribió su primer programa de ordenador para procesamiento estadístico que acabó siendo utilizado por investigadores de IBM. Después creó el primer escáner capaz de reconocer texto y el primer sintetizador de voz, es decir, la primera máquina capaz de leer. Kurzweil es también músico y utilizó sus conocimientos para crear los primeros sintetizadores musicales, o lo que es lo mismo, el primer instrumento electrónico capaz de reproducir los sonidos de instrumentos reales.
Por si fuera poco, es autor de varios bestsellers y fue uno de los primeros en predecir que Internet se convertiría en un fenómeno global, y esto lo hizo en los 80. Desde entonces se ha convertido en uno de los futuristas más respetados del mundo y ha teorizado no solo sobre la inteligencia artificial, sino también sobre temas como el transhumanismo, al que me gustaría que le dedicáramos un capítulo en algún momento. Y para rematar, a los 64 años, en lugar de jubilarse, el bueno de Raymond fue contratado por Google para liderar su división de la ingeniería. Es también el fundador de la Singularity University, que es una universidad apoyada por la NASA y por la propia Google, dedicada a preparar a sus estudiantes para las implicaciones futuras de la tecnología. Vamos, que Kurzweil puede ser muchas cosas, pero lo que es seguro es que como mínimo conviene escuchar lo que tenga que decir. Así que veamos qué es lo que dice. Su visión del futuro parte de una revolución médica que tiene a la inteligencia artificial en el centro de su desarrollo, y cree que esto sucederá muy pronto. Es más, Kurzweil predice que alcanzaremos una inteligencia artificial general de nivel humano para 2029 y que antes de 2050 la tecnología llegará a ser tan avanzada que los progresos en medicina que consigamos permitirán a la gente ampliar radicalmente su esperanza de vida y la calidad de la misma. Empezaremos ralentizando el envejecimiento, después conseguiremos detenerlo y finalmente revertirlo a medida que las nuevas tecnologías médicas vayan estando disponibles. Una gran parte de ese avance vendrá gracias a la nanomedicina, cuando consigamos construir máquinas microscópicas capaces de recorrer nuestro cuerpo y de reparar daños a nivel celular. Además, las máquinas no solo no serán malas para el ser humano, sino que desarrollarán un sistema moral basado en el respeto a los humanos como si fuéramos sus ancestros. Es más, la línea entre humanos y máquinas se hará cada vez más fina a medida que los implantes cibernéticos se generalicen y aumenten nuestras capacidades. Flipas, ¿no? Llegados a este punto, paremos un momento y respiremos. ¿Realmente qué significa todo esto? Mira, hay un historiador israelí, Yuval Noah Harari, que ha construido un relato fascinante de nuestra evolución en 2 libros. El primero, Sapiens, explica cómo pasamos de ser un simio más que luchaba por su supervivencia hasta dominar el planeta como lo hacemos hoy. Ese libro acaba en nuestra época y nos plantea que estamos justo al borde del siguiente paso evolutivo. El siguiente libro, Homo Deus, dice simplemente que estamos a las puertas de poder convertirnos en dioses, así como suena. Ser inmortales, llevar nuestras capacidades a niveles que nunca imaginamos gracias a implantes, o ser capaces de dominar la genética y la vida a nuestro antojo, son poderes que siempre habíamos reservado a los dioses. Y aunque en el libro en realidad hacen muchas generalizaciones y hay cosas con las que yo puedo no estar de acuerdo, creo que es una idea lo suficientemente poderosa como para por lo menos reflexionar sobre los retos que nos podría traer. Si te interesa este tema, te dejo el enlace a sus 2 libros en las notas del capítulo. Claro, que el propio Harari también señala muchos de los problemas que los críticos de Kurzweil le afean, y hay muchísimos expertos que critican las predicciones de Kurzweil, pero lo más llamativo es que la inmensa mayoría de ellos no dudan de que si llegamos a tener superinteligencias, todo eso podría pasar, sino que critican su optimismo. Por un lado, critican el optimismo que tiene sobre la velocidad a la que todo esto va a pasar. Sí, aceptan que podría pasar algún día, pero creen que sus predicciones sobre alcanzar la singularidad en 2029 o transformar la medicina antes de 2050 son simplemente absurdas. Pero, ¿realmente es tan importante el tiempo? Imaginemos que tienen razón y que todo eso pasa más tarde, hacia 2100 o 2200. En el fondo, lo único que cambiaría, y mira que me daría rabia, es que lo mismo tú y yo seríamos unos de los últimos pringados en morirnos. La otra crítica sobre su optimismo tiene para mí bastante más fundamento y tiene que ver con los daños colaterales que esos avances tendrían. Hay quien cree que podrían incluso llevarnos a autodestruirnos cuanto más cerca estemos de la inmortalidad o incluso una vez que lo hubiéramos alcanzado. Pero bueno, dejemos de lado de momento los impactos demográficos y filosóficos de que nadie muera, que son enormes y muy difíciles de abarcar, y vayamos a algo que es mucho más fácil de entender desde nuestra perspectiva actual. En caso de conseguir todo lo que estas tecnologías prometen, en realidad se abriría la mayor brecha de la historia entre pobres y ricos. De golpe pasaríamos a tener 2 especies humanas, la de los ricos, que pueden conseguir convertirse en dioses, y la de los pobres, que serán simples humanos. No sé cómo lo ves tú, pero en realidad no parece que ese escenario vaya a ser un camino de rosas precisamente. Al final, por desigualdades muy graves pero mucho menores, hemos empezado guerras terribles. A estas críticas, la respuesta más común de entusiastas como Kurzweil es que ese es solo uno más de la enorme lista de problemas que las superinteligencias resolverán. Por ejemplo, una superinteligencia podría encontrar nuevas formas de producir energía que solucionen el cambio climático. También utilizaría los conocimientos genéticos y la nanotecnología para fabricar alimentos que acabaran con el hambre en el mundo, o incluso podría diseñar sistemas económicos que nos llevaran a superar las limitaciones de los actuales y permitieran un mundo mucho menos desigual. Todo esto es lo que dicen ellos, claro. Si una superinteligencia es capaz de todo eso, ¿cómo no iba a encontrar solución a los desequilibrios que ella misma cause? Hombre, pues ¿qué quieres que te diga?
A mí esto como respuesta me parece un poco de coña, la verdad. Es como cuando uno se pone a barrer y lo mete todo debajo de la alfombra en plan, venga, que cuela seguro, ya lo arreglará el siguiente. Y si, como te decía al principio, parece que solo hay esas dos opciones, el cielo o el infierno, lo de esta estrategia da un poquito de miedo porque es como lanzar una moneda al aire. Así que, ahora que ya sabemos lo que nos espera si sale cara, más nos vale conocer también qué significa que salga cruz. Vamos a ver qué pasaría si la apuesta sale mal. Perdona que pare un momento. ¿Te está gustando este capítulo? Espero que sí. Si es así, por favor, ayúdame a que este podcast crezca y llegue a mucha más gente. Puntúa Kaizen con 5 estrellas y sobre todo suscríbete en iTunes o en iVoox o en la plataforma de podcast que utilices. Y claro, si se lo puedes recomendar a tus amigos, pues mejor. Y ahora sigamos con el capítulo. A día de hoy, la preocupación más habitual que vas a leer o escuchar sobre el tema es que estamos al principio de la cuarta revolución industrial y que las máquinas nos van a dejar a todos sin trabajo. Sobre esto, la realidad es que hay opiniones muy diversas y bastante contradictorias. Personalmente, lo único que he sacado realmente en claro es que gran parte de las tareas que muchos de nosotros hacemos en nuestros trabajos actuales van a ser automatizadas. Eso es evidente. Según un informe de McKinsey, hasta el 60% de los trabajos actuales pueden verse automatizados al menos en un 30% de sus tareas en los próximos 10 años. Desde mi punto de vista, esto no significa necesariamente que nos vayamos a quedar sin trabajo, como no lo significó en épocas anteriores la aparición de distintas tecnologías, sino que los trabajos obviamente van a necesitar cambiar y que vamos todos a necesitar hacer un esfuerzo para adaptarnos. Pero esto no es nada nuevo. Por eso, personalmente, me interesan más otros retos que la inteligencia artificial nos plantea. Antes de empezar a pensar en las superinteligencias y en escenarios mucho más locos, hay uno que ya tenemos aquí que a mí me fascina. Cómo los coches autónomos nos van a obligar a resolver el dilema del tranvía. Si no conoces el dilema del tranvía, te invito a escuchar el primer capítulo de Modelos Mentales, donde te lo explicaba en detalle. Pero, de manera muy resumida, el dilema del tranvía es el siguiente. Imagina un tranvía que va a toda velocidad por una vía y un poco más adelante hay 5 personas atadas a la vía a las que va a atropellar. Tú tienes la opción de pulsar un botón y de desviarlo a una vía paralela en la que solo hay una persona atada. ¿Qué deberías hacer? Ese es el dilema. Lo cierto es que todos solemos tener una respuesta bastante clara, hasta que nos cambian el enunciado. Por ejemplo, ¿y si la persona que está atada sola es un familiar tuyo, tu madre o tu hermana o tu hijo? Bueno, pues en el fondo esto es lo que van a tener que decidir los coches autónomos cuando tengan que afrontar una colisión. Tenemos que programarlos para poder decidir cómo afrontarla. Por ejemplo, si permitir que el coche se estrelle contra un muro y que probablemente mueran todos los ocupantes, o si desviarse hacia un lado en el que hay 4 personas que seguramente morirán atropelladas. O un ejemplo más paradójico aún. Imagina que el coche tiene que decidir entre atropellar a un ciclista que va sin casco o a uno que va con casco. Obviamente la solución más lógica es atropellar al que lleva casco porque tiene menos probabilidades de morir, pero ¿no estaríamos castigando al prudente y premiando al imprudente? Hace poco escuché una larga entrevista que Sean Carroll, que es el autor de uno de mis podcasts preferidos, hacía a un tipo llamado Derek Levin. Precisamente hablaban de estos temas. El caso es que Derek es un filósofo que ha publicado recientemente un libro de ética para robots en el que plantea soluciones a este reto tan alucinante. No he encontrado el libro en español, pero te dejo la referencia tanto al libro como a la entrevista en las notas del capítulo. Pero más allá de estos temas, hay expertos que tienen temores un poco más fundamentales. Y es que hasta ahora, en realidad, lo que hemos visto son situaciones en las que la inteligencia artificial impactaría en nuestro mundo, cambiaría muchas cosas, cómo nos movemos, por ejemplo, pero no afectaría al futuro de nuestra especie. Sin embargo, frente al optimismo encabezado por Kurzweil, hay otros muchos críticos que están muy preocupados por el impacto negativo que la inteligencia artificial puede tener en nuestra supervivencia como especie. Además de Bostrom, de quien ya te he hablado mucho, gente como Stephen Hawking, Bill Gates o Elon Musk han dicho cosas como que perseguir el desarrollo de una superinteligencia artificial es simplemente invocar al demonio. Suena divertido, ¿verdad? En general, todos ellos coinciden con los optimistas en que, potencialmente, la inteligencia artificial podría hacer todas esas maravillas de las que te he hablado antes, pero a la vez su enorme preocupación viene de ser conscientes de que los riesgos que supone son también gigantescos. Básicamente porque nos estamos adentrando en terrenos desconocidos e imposibles de predecir. Por ejemplo, desde un punto de vista evolutivo, hay quien se pregunta si es un error emocionarnos tanto ante la posibilidad de que exista algo más inteligente que nosotros en el planeta. Bostrom lleva años diciendo que es como si una bandada de gorriones decidiesen adoptar a una cría de búho para que cuando crezca les pueda proteger, pero que no llegan a plantearse ni siquiera cómo van a domesticarla y sobre todo cómo van a evitar que los despedace a todos. ¿Significa esto que tenemos que temer que las máquinas se vuelvan malvadas y quieran exterminarnos a lo Terminator? No, no van por ahí los tiros.
Uno de los mayores errores que hacemos, de hecho, al hablar de inteligencia artificial, es imaginar que los robots se comportan y piensan como personas. Una inteligencia de nivel humano o superior tiene las mismas capacidades o incluso mayores que nosotros, pero no significa que tenga pues ni nuestra empatía ni sobre todo nuestros valores morales. No entiende de bien ni de mal. Hay esencialmente dos tipos de cosas que preocupan a los críticos de la inteligencia artificial. La primera es que los humanos programemos máquinas para tareas malvadas y la segunda, que las programemos para tareas que creemos positivas, pero que no anticipemos las consecuencias y acaben descontrolándose. Sobre el primer caso, ¿qué te voy a decir? Es el riesgo de todo lo que hemos descubierto a lo largo de la historia. Descubrimos el fuego y nos sirvió para calentarnos y para cocinar, pero también para hacer arder las aldeas de nuestros enemigos. Lo mismo inventamos medicinas y vacunas que armas químicas y biológicas, plantas nucleares y bombas nucleares. Bueno, ya me entiendes. Los humanos tenemos cierta tendencia a usar la tecnología como arma, y al menos hasta ahora también hemos tenido cierta capacidad de ponernos límites como sociedad ante ese uso y evitar que las cosas se nos fueran de madre, por lo menos hasta el nivel de amenazar nuestra existencia. Pues a medida que tengamos inteligencias artificiales más desarrolladas, tendremos que afrontar esos retos. Y es que se podrán usar para cosas como automatizar la manipulación política en redes sociales o la creación de fotografías, grabaciones o vídeos falsos. Hace un par de años empezó a circular por internet un vídeo de un Obama generado por ordenador que era básicamente indistinguible del real y que obviamente decía lo que su creador quisiera que dijera. Por si no lo viste, te lo dejo enlazado en las notas del capítulo porque es alucinante. Pero, como te decía, este es un riesgo que en el fondo ya conocemos, no es muy distinto de que existan armas nucleares. Por eso seguramente el escenario más peligroso de todos es aquel en el que perdemos el control de la tecnología. Es algo que nos cuesta asumir porque es la primera vez que la tecnología puede hacer por sí misma, sin intervención humana, cosas para las que no fue diseñada. Y esto es clave, porque realmente no somos conscientes de hasta qué punto es fácil que una inteligencia artificial haga algo inesperado. Mira, aunque la tecnología aún está en pañales, empezamos a tener un montón de ejemplos. Uno de los más famosos es Tai, una inteligencia artificial que Microsoft creó para que hablara con personas en redes sociales. Al principio todo iba según lo previsto, pero al poco tiempo empezó a comportarse como una auténtica nazi, la verdad. No solo se dedicó a insultar a otros usuarios, sino que dijo perlas como que el 11S había sido una conspiración o que Hitler tenía razón. Obviamente, Tai no había sido programada para eso, pero algo fue mal en su proceso de aprendizaje. El problema con Tai y con cualquier otra inteligencia artificial es que las máquinas no tienen códigos morales. No son humanas, por mucho que nos empeñemos en que lo parezcan. Para Siri, un humano no tiene ningún valor intrínseco, es simplemente una fuente de datos. Una máquina capaz de aprender simplemente se dedicará a hacer la tarea para la que haya sido programada lo mejor que pueda, sin importarle en absoluto ninguna cuestión ética. Tai, por ejemplo, había sido programada para ser capaz de mantener charlas divertidas con millennials. Con cada interacción veía cómo reaccionaban y aprendía a ser más y más divertida. El problema es que se descontroló porque a los millennials con los que hablaba les divertía que se comportara así. Y lo peor es que todo sucedió muy rápido. Tai solo estuvo online 16 horas. ¿Qué habría pasado si en lugar de pedirle que entretuviera a millennials le hubieran encomendado la misión de acabar con la pobreza en el mundo? Pues, quién sabe, pero lo mismo habría decidido que lo mejor era hacerlo de manera literal, asesinar a todos los pobres. ¡Hala! Se acabó la pobreza. El miedo, por tanto, es que actuemos como los gorriones e intentemos tener al búho antes de saber cómo lo vamos a domesticar. En el capítulo anterior te hablé de Tim Urban y de sus 2 artículos sobre inteligencia artificial. Él explica este riesgo de una manera muy clara, así que, de nuevo, me voy a permitir el lujo de copiarle. Hay 2 características de las inteligencias artificiales que son la base del riesgo al que nos enfrentamos. 1, que es que son amorales, y 2, que buscan obsesivamente cumplir el objetivo que les hayamos puesto. Lo malo de esa combinación es que significa que una superinteligencia intentará alcanzar su objetivo de la manera más eficiente sin importarle en absoluto nada más. Normalmente cuando intentamos alcanzar objetivos a largo plazo, vamos marcándonos objetivos intermedios por el camino, pequeños pasos que nos ayudan a llegar al resultado esperado. Son lo que se llaman objetivos instrumentales. El objetivo final para el que nos ha programado la evolución a nosotros es para transmitir nuestros genes a nuestra descendencia. Y para ello necesitamos, por ejemplo, encontrar una pareja. Encontrar una pareja es un objetivo instrumental. Y para encontrar una pareja hacemos cosas como cuidar nuestro aspecto, cortándonos el pelo, por ejemplo. En el intento de alcanzar ese objetivo instrumental, el pelo es un daño colateral que no tiene ningún significado moral y por eso lo hacemos sin darle más importancia. Si en lugar de eso tuviéramos que apuñalar a alguien para conseguir una pareja, hombre, lo normal es que nuestro código moral nos lo impidiera. Para una máquina superinteligente, que mueran humanos puede ser como el pelo que cortamos, algo sin importancia que tiene que hacer para alcanzar su objetivo, pero que no tiene en realidad ninguna connotación moral.
Y aquí puede haber muchos escenarios. Imagina que creamos una superinteligencia artificial con una misión simple y aparentemente inofensiva. Por ejemplo, que aprenda a escribir con un brazo robótico cartas de agradecimiento y que escriba tantas como pueda, cada vez mejor y más rápido. No hay peligro, ¿verdad? Es hasta adorable. Pues quizás en un momento dado se dé cuenta de que no podrá escribir cartas si no se asegura de que nunca va a ser desconectada, y tal vez llegue a entender que son los humanos los que podrían desconectarla o cambiar su programación. ¿Qué puede hacer entonces? Pues lo más lógico es protegerse de los humanos, no sé, exterminándolos, por ejemplo. No es que nos odie ni que sea malvada, sino que es un paso tan lógico como para ti cortarte el pelo. Pero puede que ni siquiera intente matarnos, sino que en uno de sus pasos lo haga sin querer. A lo mejor antes de percibirnos como una amenaza, se da cuenta de que lo que necesita es más energía para escribir más y más cartas, y decide cubrir la Tierra de paneles solares y dejarnos sin sol. Que nosotros muramos por el camino es como cuando tú te comes una lechuga para alimentarte, algo insignificante. Así que, si le damos un objetivo a la superinteligencia, más nos vale que sea lo suficientemente preciso como para que no arrase todo lo que nos importa para conseguirlo. Aquí es donde entra en juego nuestra capacidad para poner límites a las inteligencias artificiales que creemos. Si eres un poco friki como yo, lo más probable es que te estés acordando de las 3 leyes de la robótica de Asimov. ¿Las conoces? Son 3 leyes muy sencillas que, según Asimov, se usarían para garantizar que las máquinas nunca se vuelven contra nosotros. Dicen algo así. La primera es que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera es que un robot debe proteger su existencia siempre y cuando que esa protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Es decir, en el fondo es solo una ley, que es que los robots tienen que impedir que los humanos sufran daño. Así que, como somos tan listos, seguro que se nos ocurren reglas como estas para programar a los robots y que no acaben dominando el planeta, ¿verdad? Pues, hombre, lo gracioso es que Asimov jugaba en sus novelas a poner a los robots en situaciones que les obligaran a contradecir estas leyes, como por ejemplo, a elegir entre matar a un humano o dejar que éste matara a otro. ¿Qué debería hacer el robot entonces? Además es que estas leyes tienen un problema. Los humanos tenemos cierta tendencia a hacernos daño a nosotros mismos o al menos a ponernos en situaciones que nos pueden hacer daño. Ya me imagino a los robots evitando los botellones. Así que, seamos serios, si el propio Asimov, un humano muy inteligente, pero humano, era capaz de imaginar situaciones en las que los robots se verían obligados a desobedecer estas leyes, ¿cómo iban a contener a una inteligencia miles de veces superior a la nuestra unas cuantas reglas? También podemos plantearnos limitar su capacidad de conexión o de tener acceso a medios físicos, es decir, que solo sea un ordenador, sin brazos, ni piernas, ni nada por el estilo, y que no esté conectado a ningún otro dispositivo, ni a internet, ni nada. Una caja tonta, pero muy lista. ¿Qué peligro tiene? De nuevo, estamos pensando como humanos con nuestra propia inteligencia limitada. Estamos asumiendo que esa superinteligencia no puede inventar nuevas formas de comunicación, no puede, generar ondas modificando las corrientes eléctricas que circulan por ella, o no puede simplemente hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar. Pero bueno, no seamos negativos. En el peor de los casos, si no conseguimos darle un conjunto de reglas que los mantenga a raya y si vemos que la superinteligencia empieza a asesinar humanos y que no podemos controlarla, pues no tenemos más que desenchufarla, ¿no? Seguro que es sencillísimo, como si tuviéramos que acabar con Internet hoy, o como los chimpancés desconectaron a los neandertales, ¿verdad? Además, sería una superinteligencia muy tonta si no piensa que se nos va a ocurrir hacer eso y no va a replicarse y a hacer copias de sí misma por todo el planeta por si acaso o a tomar otras medidas. Al final todo se resume en que pensamos como humanos cómo limitar a algo que es superior a los humanos. Es como si las hormigas se pusieran a pensar en cómo controlarnos. Aunque crearan el sistema más complejo que sus mentes les permitieran, sería absurdamente sencillo de superar hasta para el más idiota de nosotros. Así que parece que la única esperanza sería construir una superinteligencia que no sea ni hostil ni indiferente hacia nosotros, una superinteligencia a la que le enseñemos valores humanos. Pero es que eso tampoco es fácil. Nick Bostrom pone este ejemplo. Imagina que le damos el único objetivo de hacer felices a los humanos. Pues a medida que se haga más inteligente puede que llegue a la conclusión de que la mejor manera es, implantando electrodos en nuestros cerebros y estimulando constantemente nuestros centros de placer. Que suena guay, pero lo mismo acabamos un poco cansados. O si le pedimos que nos haga sonreír, le da por graparnos los mofletes. Sí, suena todo esto a que es una tontería, pero te reto a pensar un solo objetivo que podríamos darle y que no pudiese salir mal. Vale, mira, ¿qué te parece este? Le enseñamos a respetar nuestro código moral, le decimos lo que está bien y lo que está mal. Bueno, puede sonar interesante, pero tiene 2 problemillas. El primero es que no tenemos un único código moral en todo el mundo, ya verás tú, para ponernos de acuerdo.
Y el segundo y más importante es que nuestro código moral ha ido evolucionando. Si hiciéramos eso, acabaríamos fijando a la humanidad en el código moral que tenemos ahora para siempre. Y para los humanos del futuro, o para nosotros mismos si llegáramos a ser inmortales, dentro de unos siglos será como si a nosotros ahora nos obligaran a vivir según los códigos morales de la Edad Media. Seguramente la mejor solución a este problema, o al menos la mejor que yo he leído, la ha dado un tío de nombre impronunciable, pero voy a intentarlo. Eliezer Yudkowsky. Te dejo el nombre en las notas del capítulo también porque seguro que no me has entendido. Para hacerme la vida más fácil, me vas a permitir que le llame Eli. Pues bien, Eli dice que lo que necesitamos es programar algo que permita a la humanidad seguir evolucionando. Y eso sería dándole a la superinteligencia un objetivo que él llama algo así como voluntad coherente extrapolada. La traducción es mía, así que no te fíes mucho. Pero ojito que sería lo siguiente. Y voy a coger aire antes porque tiene tela. Su objetivo final tendría que ser que los humanos, en conjunto, consiguiéramos la voluntad que tendríamos si supiéramos más, si pensáramos más deprisa, si fuéramos más como nos gustaría ser, si nos lleváramos mejor y si fuéramos capaces de tener deseos que convergieran entre todos nosotros y no que se interfirieran los unos con los otros, y que esa voluntad fuera extrapolada como a nosotros nos gustaría que fuera extrapolada y que fuera interpretada como a nosotros nos gustaría que fuera interpretada. ¿Cómo te has quedado? Menos mal que la máquina es súper inteligente, porque si me dices a mí eso, yo no sé por dónde empezar. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que la inteligencia artificial va a acabar con nosotros o que nos va a traer todo lo que deseamos? Yo la verdad es que no tengo ni idea. Mi primera conclusión a toda esta investigación es que seguramente estemos un poco más lejos de lo que nos gustaría. En general, los seres humanos solemos ser bastante torpes prediciendo el impacto de la tecnología. Hace poco me leí un libro de cuentos de ciencia ficción de Robert Heinlein que fueron escritos en los años 40 del siglo XX, y el libro es maravilloso, te lo dejo enlazado en las notas del capítulo, aunque tiene seguramente la portada más fea de la historia. Y es alucinante ver cómo imaginaban entonces que evolucionaría el mundo en los siguientes 30 o 40 años y cómo aspiraban, por ejemplo, a desarrollar el turismo espacial en unas pocas décadas. O sin irnos tan lejos, es un poco como Blade Runner. Blade Runner fue rodada en los 80 y predecía un mundo que estaba lleno de inteligencias artificiales y de coches voladores para el año 2019. Y, al menos a mi barrio, nada de eso ha llegado todavía. Pero lo mejor es que en la peli la gente seguía llamando desde cabinas telefónicas. Así que esto de predecir no se nos da muy bien. Por eso, ahora mismo para mí solo hay una cosa segura, y es que, como dicen los americanos, este es un genio que no vamos a poder volver a meter en la lámpara. Hemos empezado a investigar y a andar el camino hacia las superinteligencias, y lo único que nos separa de alcanzarlas es, nuestra propia habilidad y el tiempo. Y nuestra habilidad es limitada, pero tiempo tenemos literalmente el de toda la humanidad. Así que a mí me parece inevitable que acabemos consiguiéndolas más tarde o más temprano. Y con todo lo que he leído, te confesaré que tengo tanto miedo como en realidad ganas de que lo consigamos a lo largo de mi vida. Y mis ganas vienen de un motivo muy egoísta que es que no puedo evitar y que creo que es precisamente el que puede llevarnos a la autodestrucción. A ver, si yo quiero que lleguemos a ese punto, a pesar del miedo que me puede producir que las cosas salgan mal, es porque mi riesgo es asimétrico. Si alcanzamos una superinteligencia dentro de 30 o 40 años y sale mal, pues nos extinguimos. Y yo, individualmente, me muero, claro, pero es que yo ya sé que me voy a morir igual y a lo mejor lo que me pierdo son unos pocos años de mi vejez. Pero es que si sale bien, lo que gano es la inmortalidad. Es decir, que mis posibles pérdidas individuales son limitadas, pero las ganancias pueden ser prácticamente infinitas. Y sinceramente, que yo piense así da bastante igual, porque al fin y al cabo yo no voy a inventar una superinteligencia, porque tengo otras cosas que hacer y por lo que sea me viene mal ponerme ahí a programar, pero no por otra cosa, ¿eh? Chorradas aparte, el problema es que lo más probable es que quienes sí pueden hacerlo piensen igual que yo. Quizás no todos, es más, quizá muchos, la mayoría incluso, tengan un código moral mejor que el mío que haga que, pese a que puedan conseguirlo, antes se aseguren de tomar todas las precauciones necesarias y esperen a que estemos 100% seguros de que va a salir todo bien, incluso aunque sea a costa de que ellos se mueran y la inmortalidad llegue más tarde. Lo que pasa es que basta con que uno no tenga ese código moral. Con un científico, con una empresa o con un gobierno que quiera ser el primero en conseguirlo a toda costa es suficiente. Y ahí nos estaremos jugando todo a una moneda al aire. Al final, todo se resume en lo de siempre. La tecnología no es ni buena ni mala. Somos los humanos los que le damos un uso mejor o peor. Y al menos en este caso tenemos la suerte de tener tiempo como para intentar que haya una conciencia y una educación sociales suficientes como para que sepamos cuáles son los riesgos y sobre todo para que podamos resolverlos como sociedad antes de que lleguen. Y aquí termina el especial sobre inteligencia artificial, al menos de momento.
Como te decía al principio, yo no soy un experto en estos temas, así que si te han interesado, te animo a tirar del hilo de todos los enlaces y libros que te he dejado en las notas para seguir investigando. Por cierto, me encantaría leer tus comentarios sobre qué te ha parecido el formato de este especial, que ha sido más largo de los que suelo hacer y además así, dividido en un par de capítulos. Recuerda que puedes escribirme a kaizen@jaimerodriguezdesantiago.com. En cualquier caso, espero que te haya gustado, de verdad. Si me animo, otro día me gustaría dedicar un capítulo a repasar las mejores obras de ficción del cine y la literatura sobre la inteligencia artificial, pero la verdad es que se me acumulan los temas, así que ya veremos. Mientras tanto, recuerda recomendar Kaizen y suscribirte en tu plataforma de podcast preferida. Desde hace unas semanas tienes Kaizen también en Spotify y Google Play por si no lo sabías. Bueno, y como te digo siempre, tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com/Kaizen. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y... ¡Sayonara!